Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Ontologismo, agnosticismo y ateísmo. El ontologismo es una doctrina que afirma el conocimiento intuitivo de Dios por parte del hombre. Ciertamente parece algo pues muy difícilmente conseguible conocer de una manera absolutamente intuitiva la existencia divina. En realidad porque no disponemos de sistemas que podamos conseguir pues una visualización de lo que es Dios. No podemos verlo en la experiencia, por tanto parece muy difícil conseguir este acercamiento intuitivo a la supuesta realidad divina. Por supuesto podemos pensar, por ejemplo, en los éxtasis místicos, en las visiones místicas, aunque esto, por supuesto, habría que realizar numerosísimas investigaciones para confirmar que realmente existe un encuentro con lo divino, real. En cuanto al agnosticismo, se trata de las personas que consideran que no está aprobada la existencia de Dios y que por lo tanto suspenden todo juicio y se abstienen de pronunciarse acerca de la existencia divina. Por lo tanto, podemos decir que no demuestran que Dios no existe, pero sí consideran que lo más probable es que no exista, o casi con seguridad que no existe, con lo cual se conforman con la finitud. Hay un librito muy conocido, muy famoso, de Tierno Galván, que se titula ¿Qué es ser agnóstico?, que explica maravillosamente bien pues estos planteamientos de los agnósticos, de las personas agnósticas. El término, como se sabe, viene de gnosis, que significa conocimiento, y a sin conocimiento. En cuanto al ateísmo, son las personas que niegan directamente y de una forma radical y tajante la existencia de Dios o de cualquier realidad trascendente al ser humano. En cuanto al ontologismo, podríamos decir que sería la opción positiva, el ateísmo la negativa y el agnosticismo la nula. Aunque, por supuesto, diríamos que el ontologismo encontró su verdadero lugar o su verdadero sentido en la Edad Moderna, sobre todo con la obra filosófica de Nicolás Malebranche. En cuanto a la intuición de ideas en Dios, pues está pensada como una intuición de lo divino en su ejemplaridad, participado por las criaturas. Y realmente dentro del ontologismo pues se separa las visiones natural y la beatífica de Dios. Gioberti, por ejemplo, comenzó por oponer ontologismo y psicologismo. Para los ontologistas, por ejemplo, el ser soberano, o sea, Dios, constituye el objeto directo o inmediato de la inteligencia. Hoy mismo pues, se considera que hay distintos filósofos que pueden ser catalogados o considerados como ontologistas, como podrían ser Platón, San Agustín, San Anselmo o San Buenaventura. En el ontologismo, pues la intuición de Dios tiene un carácter que podríamos decir inmediato y requiere esfuerzo y atención para ser pues expresado, el conocimiento divino. Ciertamente el argumento, por ejemplo, ontológico de San Anselmo supone pues como una afirmación inmediata, intuitiva de la existencia de Dios, simplemente porque si Dios es lo más grande que podemos pensar o imaginar, por fuerza tendría que existir. Aunque esta argumentación fue negada, por ejemplo, por Kant, porque afirmó que se confundían pues lo real con lo ideal, como diríamos dos estratos muy diferenciados, el estrato de las ideas y el estrato de la pura realidad o de la realidad empírica. Y diríamos, esos dos estratos no se pueden poner al mismo nivel porque son diferentes, tienen características diferenciadas. Hay distintos pensadores que han desarrollado el ontologismo, por ejemplo laico, como el caso de Carballese, o de una vertiente más religiosa existencial, como es el caso de Label. Y hay otros pensadores como Collier y Norris que pertenecen a la escuela de Malebranche. En cuanto pues, al desarrollo del agnosticismo, pues fue utilizado este término por primera vez en 1869 por Thomas Huxley. Y en consecuencia este agnosticismo podemos definirlo también como la actitud espiritual de quien suspende el juicio sobre Dios. Por lo tanto, según los agnósticos, lo trascendente o lo trascendental o lo que supera lo inmanente que es el propio mundo no puede conocerse, no puede llegarse a él, no puede saberse. Y, según los agnósticos, cualquier pregunta sobre otra vida después de la muerte, sobre Dios, sobre los espíritus o la espiritualidad, etcétera, no tiene mayor sentido porque todo está formado por materia y todo deriva de la materia.
En este sentido, por ejemplo, algún otro pensador como Mansell considera que Dios no es algo concebible. Y pues otros pensadores como Estiaca consideran que es imposible probar la existencia o no existencia de Dios. En este sentido, Dios es objeto de pura fe, como señalan numerosos pensadores. Existe también lo que podríamos denominar un agnosticismo práctico, que consistiría en decir no sé si Dios existe, pero me comporto como si no existiese. Y también, por supuesto, es definible un ateísmo práctico, no sé si Dios existe, pero vivo como si existiera. Hume, por ejemplo, consideraba que no es posible la teología natural, igual que no lo es tampoco toda la metafísica, según su planteamiento. Por supuesto, en cuanto a la teología natural, puede ser objeto de duda el si es posible o no. Yo pienso que también es posible. Y en cuanto a la metafísica, discrepo de Hume y estoy convencido de que se puede especular y razonar y argumentar y especular acerca de todo, y también de temas religiosos, de temas teológicos, de cualquier tipo de cuestión y de tema. Para Kant, por ejemplo, Dios es una hipótesis y por lo tanto nada podemos decir de él porque no es un objeto de la experiencia o no es un ser que esté dentro de la experiencia. Y aunque Kant escribió la religión dentro de los límites de la mera razón, cabe decir que Kant se le puede considerar un filósofo agnóstico o ateo. Por supuesto, respetaba las buenas conductas que promovían las religiones, entre ellas el pietismo, el cristianismo en general, el protestantismo, etc., pero no estaba de acuerdo con los ritos religiosos, con las fórmulas religiosas, y consideraba que lo esencial en la religión es la buena conducta, lo mismo que en la moral. En cuanto al agnosticismo radical, que fue promovido, por ejemplo, por Augusto Comte, pues hay que considerar que parte del pensamiento científico, o lo que es lo mismo del pensamiento positivo o positivista, y Comte concluye en que no es posible ir más allá de lo fenoménico, por lo tanto no tiene sentido buscar a Dios, ni tampoco tendría sentido buscar una vida después de la muerte. En este sentido, de todas maneras, Comte desarrolló o elaboró una denominada religión de la humanidad que desemboca en el fondo en un ateísmo por eliminar definitivamente la figura de Dios, aunque tenga aspectos de tipo religioso, ritos religiosos, etc. Spencer, por otra parte, pues desarrolló su teoría del incognoscible y es un pensador que podemos catalogar claramente como agnóstico. Para Tierno Galván, por ejemplo, la finitud es la realidad propia del hombre. No existen misterios, no existe nada fuera de lo material, de lo empírico, y también es verdad que a lo largo de la historia de la filosofía y de la historia de las religiones, pues se ve que, por ejemplo, pues el ateísmo niega la existencia de Dios, y eso también lo decía, por ejemplo, Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia. Y en cuanto al ateísmo práctico, bueno, pues significaría, en el fondo, vivir sin un reconocimiento explícito de Dios en la vida cotidiana. En cambio, en el ateísmo negativo, pues las personas pues no quieren emitir juicios acerca de Dios. En cambio, en el ateísmo positivo, pues hay una variación en las reflexiones y se intenta probar la no existencia de Dios. También podríamos diferenciar un ateísmo escéptico que defiende lo insalvable de la duda en estas cuestiones. Y también es definible o explicable un ateísmo agnóstico, aunque pueda parecer en un principio contradictorio, cuando se considera que la demostrabilidad de la no existencia de Dios es absolutamente imposible. En cuanto a los orígenes del ateísmo, pues hay distintos orígenes, por lo menos en Asia, y estarían el jainismo y el budismo. En Roma, por ejemplo, en la antigüedad romana, había un culto superficial a las divinidades estatales, que estaban también apoyando las funciones de gobierno del emperador y legitimando el poder de los emperadores romanos, por ejemplo. Y también, por supuesto, en la época de la República, los dioses servían también para los cónsules para, diríamos, reforzar su poder, pues en cierta forma. En la Edad Media, por ejemplo, que fue una época teocéntrica, pues hubo herejías, lo mismo que las hubo al final o durante la parte última de la Edad Antigua, y el ateísmo pasó casi desapercibido en el medievo, porque había pues una cultura muy religiosa, generalmente,
aunque mucha gente era iletrada en la Edad Media, pero precisamente se vivía una época que estaba muy influida por lo religioso en todos los sentidos de la vida. Hubo pensadores ya pues, en el siglo XIX, como está el caso de Federico Nietzsche, que dijo la famosísima frase «Dios ha muerto», para indicar que el cristianismo pues, era una religión de débiles, una moral de débiles, y que era necesaria una moral de personas fuertes, una moral de los señores. Por supuesto, Nietzsche realizó pues, una filosofía que se puede calificar de vitalista, de un irracionalismo vitalista, que niega la moral platónica, porque considera que perjudica al ser humano, porque pospone, diríamos, pues una vida intensa, una vida fuerte, valerosa, con coraje, pensando en el más allá, pensando en la otra vida que pueda servir de compensación a las miserias de la vida terrena, de la vida en el propio mundo, de la única vida de la que disponemos realmente. Por otra parte, también se puede hablar del ateísmo político, amoral de Maquiavelo, que se centra pues, en las luchas de poder, en la función de autoridad de los gobernantes, en una justificación de las formas de poder, por ejemplo en el Renacimiento. Y pues otro filósofo, como es el pensador idealista alemán Fichte, haría de Dios, por ejemplo, el límite moral del mundo. En cambio, para Schelling, otro gran filósofo idealista, el Dios pues es un Dios absoluto de la naturaleza. Para Hegel, en cambio, Dios es el espíritu absoluto de la historia del universo. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.